de 5 jornadas de duración que contará con diferentes secciones, debates y conferencias. Esta propuesta integral tiene como misión constituir un foro para el tratamiento de la realidad económica actual y su proyección hacia el futuro, difundiendo las actividades académicas en todos sus niveles. Esta nueva edición del Congreso se realiza mediante conferencias presenciales como la que vamos a compartir inmediatamente ahora y otras que se realizan de manera virtual. Pero para continuar ya con este ciclo que ha comenzado en la jornada de ayer, presentamos la conferencia a la cual los hemos convocado. Gestión empresaria en la Argentina de hoy. Esta conferencia estará a cargo de Yamila Ariadna Saken, directora de Innovación y Transformación Digital de Microsoft, Andrea Grobo-Copatel, presidenta y fundadora de Fundación Flor, y Carolina Castro, presidenta de Industrias Guidi. En la oportunidad oficiará de moderador el profesor Omar Quiroga, secretario de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Hecha la presentación, quedan ustedes en compañía de la conferencia. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta charla sobre gestión empresaria en la Argentina de hoy, que forma parte de nuestra 17ª edición del Congreso Internacional de Economía y Gestión, que venimos organizando ininterrumpidamente desde el año 2007. Ni la pandemia pudo detener el funcionamiento de este congreso. Así que agradecerles a todos la presencia, agradecerles por supuesto a nuestras destacadas expositoras. La dinámica de la actividad va a ser la siguiente. Cada una de las expositoras va a hablar como máximo unos 10 minutos, va a exponer su posición desde su perspectiva respecto a lo que es la gestión empresaria en la Argentina de hoy. Posteriormente vamos a lanzar algunas preguntas, algún disparador para que intercambien comentarios entre ellas y ahí daremos término al evento. Así que muchas gracias a todos por venir. Voy a presentar a cada una de las expositoras. Voy a presentarlas haciendo una breve semblanza de cada una de ellas. Carolina Castro es empresaria industrial, tercera generación en la conducción de la empresa familiar autopartista Industrias Guidi, que emplea 600 personas. Tiene una activa participación en diversas cámaras empresarias. A nivel internacional es delegada del G20 Empower Alliance y de la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Es autora del libro Rompimos el Cristal. En el 2020 el medio británico BBC la incluyó en su lista 100 Women y es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Andrea Grobo-Copatel es empresaria y filántropa que se ha dedicado durante una década a liderar proyectos responsables e inclusivos. Es cofundadora de un conglomerado de agronegocio familiar que evolucionó de una pequeña pyme a una empresa sudamericana. Andrea ha ocupado muchos puestos de liderazgo en la empresa, incluidos los de directora financiera, miembro de la Junta y vicepresidenta de la Junta. Es presidenta y fundadora de la Fundación Flor, una red que promueve la formación y transformación de líderes responsables para construir organizaciones sostenibles, diversas, inclusivas y equitativas. Sus temas claves son el liderazgo, organizaciones responsables, diversidad e igualdad de género. Su preocupación por la brecha de género en la inclusión laboral y económica la ha llevado a abogar activamente por la autonomía de las mujeres y por visibilizar su desigual contribución al trabajo doméstico. Su carrera como defensora de la igualdad de género la llevó a ser la representante de empoderamiento del G20, la Alianza del G20 para el Empoderamiento y el Progreso de la Representación Económica de las Mujeres. Es autora de Pasión por Hacer, su primer libro donde comparte lecciones personales como empresaria. Y por último, Yamila Saken, que es directora de Data e Inteligencia Artificial en Microsoft para Sudamérica de habla hispana. Es responsable de guiar a la empresa y ayudarlas a desarrollar soluciones digitales innovadoras a la medida de su negocio. Es ingeniera en sistemas de información recibida en la Universidad Tecnológica Nacional y allí también realizó una especialización en una maestría en ingeniería de sistemas y se desempeña como docente adjunta. Además, es docente en nuestra casa de estudios, en especialización en métodos cuantitativos para la gestión y análisis de datos en organizaciones. Y completó una maestría en administración y dirección de empresas en la European Business School.
Hecha esta breve presentación, saco los anteojos así puedo verlos porque veo el papel pero no los veo a ustedes. Viendo ahora que la sala está más que llena, porque veo los pasillos colmados, vamos a empezar entonces dándole la palabra a Carolina. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Está funcionando. Bueno, muchas gracias, Omar, y muchas gracias a esta casa de estudios por recibirnos y a Andrea y Yamila por compartir panel. Es un placer estar con ellas aquí. Y permítanme una pequeña nota en temas de género. Andrea y yo las dos somos muy fanas de estos temas y seguro si no lo digo yo lo va a decir Andrea. Pero se lo dije a Omar la semana pasada cuando me terminó de confirmar cómo era el panel. Dije, esto es totalmente contra natura. O sea, somos 3 mujeres hablando de gestión empresaria en la Argentina y normalmente este panel tendrían que ser 3 varones, o sea, honestamente, y capaz una mujer para que, bueno, hay una mujer. Y cuando se lo dije a Omar me dijo, sí, la verdad que no lo pensé y surgieron 3 mujeres, así que enhorabuena, Omar, gracias por incluir además la visión de las mujeres en esto que es la gestión empresaria en la Argentina, así que me alegra un montón. Es la primera vez que estoy en un panel todo de mujeres en donde no se nos pide que hablemos de temas de género, así que está buenísimo, lo tenía que decir. Bueno, dicha esta aclaración, sí vamos a la temática que nos compete, que es gestión empresaria en la Argentina, y también conversando con Omar, pensando un poco qué lecciones aprendidas tenemos, no solamente desde lo personal, en más de 15 años de experiencia en mi empresa, sino desde la empresa en sí misma, desde una pyme que tiene 60 años de existencia. Bueno, ¿qué les podía traer yo hoy aquí? Muchos de ustedes, me imagino, estudiantes de esta casa, de diversas especialidades, imagino también muchos de ustedes eventualmente incorporándose o ya incorporarse en el mercado laboral, algunos capaz eventualmente en una pyme. Digo, bueno, ¿cómo es la gestión empresaria en una pyme? Nuestra empresa tiene 60 años de existencia. Se fundó en 1960 por mi abuelo, que era un inmigrante francés que llegó después de la Segunda Guerra Mundial al país. Siempre digo que sin más activos que sueños y optimismo, esperanza y capacidad de liderazgo. Y logró hacer una metalúrgica, ahí en la década del 60, que logró expandirse mucho entre los 60 y los 70. Y no voy a hacer una charla sobre la historia de la empresa, porque estamos hablando de la gestión empresaria hoy, pero creo que lo interesante cuando uno analiza la vida de las pymes, y sobre todo la vida de las pymes en la Argentina, es qué han hecho, qué han tenido que hacer para adaptarse muchas veces a un contexto que es un contexto muy difícil. Y es imposible hoy no decir que la coyuntura es una coyuntura muy difícil, ¿no? Muchas veces en el día a día de una pyme estamos el 80% del tiempo, en la actualidad, en este año, lidiando con cuestiones que yo a veces digo, esto no es agregado de valor, esto no es yo pensando una estrategia de negocio para conseguir un mercado de exportación o para eficientizar el proceso, sino que son, hoy por hoy, si vamos a la diaria, es cómo está la gestión de las tiras, cómo estamos con el tema de financiamiento con las tasas, digamos, un montón, inflación, por supuesto, cómo está la cuestión de costos, a cuánto estoy comprando, a cuántos días estoy pagando y me están pagando, bueno, una serie de cuestiones que hacen a la coyuntura. Pero a lo largo de la vida de nuestra empresa, yo les podría contar, y esto es otra charla, un montón de momentos en los cuales nuestra pyme se ha tenido que adaptar a una macroeconomía que a veces es una macroeconomía que te potencia y que te ayuda, y a veces es una macroeconomía que no te ayuda. Y eso es algo que tienen las pymes argentinas. Las pymes que tienen 60 años de historia como la nuestra, y otras que tienen más, y algunas que tienen un poco menos, han sabido o han tenido que saber adaptarse a distintas coyunturas, ¿no? Pero yo les voy a traer la historia reciente, porque me parece que ahí hay un valor que capaz es bueno para transmitir. ¿Qué cosas hemos hecho nosotros en nuestra historia reciente que nos han puesto en el lugar en donde estamos hoy? Nosotros hoy somos una empresa autopartista, hacemos partes en acero, estampadas y soldadas, de carrocería para los vehículos. Para que se den una idea, una pieza nuestra típica puede ser un paragolpe de un auto, ¿no? O sea, todas las partes estructural que hacen a la carrocería de un vehículo. Eso se hace con acero, que se estampa y que se suelda. Ese es nuestro proceso. Y proveemos a las principales terminales automotrices, hoy por hoy, muy fuertemente a Toyota Argentina. ¿Qué hemos hecho en los últimos años para ser hoy el principal o uno de los principales proveedores de Toyota Argentina? El principal probablemente en piezas estampadas de carrocería y soldadas.
Y ahí van dos aprendizajes de nuestras pymes para dejárselo. Bajo dos títulos. Lo primero es la profesionalización de la pyme, y ahora les cuento un poco de eso. Y el segundo es la automatización, la incorporación de tecnología, la mejora de gestión dentro de la pyme. Cuando a inicios de los 90, mediados de los 90, Toyota Argentina se instaló en el país, vino a conocernos como empresa. Nosotros estábamos atravesando un momento, otra vez vuelvo a la coyuntura, y la coyuntura de ese momento muy difícil, un momento de cambio estructural, digamos, de nuestra matriz productiva, de gran apertura, muchas pymes, sobre todo en nuestro rubro, autopartistas intentando sobrevivir. Nosotros éramos una de esas pymes intentando sobrevivir, mucha capacidad ociosa, y Toyota encuentra en nosotros un proveedor en donde había capacidad, en donde había know-how, y en donde podía, digamos, si nosotros hacíamos algunas cosas, encontrar un proveedor en donde estampar las piezas que necesitaban para su camioneta. Pero claro, se encontraba con un proveedor que tecnológicamente no estaba a la altura de la calidad global que ellos buscaban. Lejos de asustarse, ellos, y lejos de asustarnos nosotros, lo que hicimos ahí fue una alianza estratégica de sociedad, de entender que podíamos ir de la mano aprendiendo de ellos y ellos transmitiendo know-how para que nosotros nos volvamos una empresa de calidad global. Diéramos un salto tecnológico que arrancó por la gestión, no por las grandes inversiones en tecnología. A eso voy a llegar ahora en un ratito, porque es parte de la ecuación. Pero al inicio, y esto es algo que es muy importante transmitir, en muchas pymes argentinas todavía falta un cambio en materia de gestión. Hay mucho que se puede hacer para eficientizar sin grandes inversiones. Y esto me tocó muy de cerca cuando hace algunos años tuve la oportunidad de ser subsecretaria PYME del Ministerio de Producción y pude encontrarme con el entramado PYME y visitar muchas plantas en distintos puntos del país, en donde había todavía una mejora potencial muy grande solamente a partir de lo que uno llamaría soft, ¿no? Digamos, más de tecnologías de gestión, de cómo estoy gestionando el piso de la planta, en el caso de una empresa industrial, que son las que yo más conozco. Entonces, ¿cuánto puede aportar ahí desde la cabeza de este ingeniero que está pensando el proceso hasta aquel que está buscando cómo eficientizar financieramente el uso del dinero? Digo, hay un montón de cuestiones financieras y de proceso que se pueden mejorar en las pymes. Creo que ahí todavía tenemos un montón para hacer y para difundir. Y ustedes, como profesionales que son y que van a ser, digamos, también un valor agregado para aportarles en esa futura y ojalá profesionalización cada vez más de nuestras pymes. Y sobre todo hoy, que cada vez tenemos mejores tecnologías para aplicar a esas gestiones, ¿no? Porque cuando los japoneses vinieron en la década del 90 a vernos, nosotros manejábamos todo el piso de la planta con papeles, planillas por todos lados. Nosotros hoy no tenemos un papel porque un supervisor de planta tiene una tablet, porque esa tablet está conectada a una máquina que al mismo tiempo tiene un PLC que la comanda, que esa información llega a un sistema y podemos leer los datos de esa máquina sobre cómo produjo, qué produjo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para poder llegar a ese nivel tecnológico, primero uno tiene que hacer todos los deberes en materia de gestión y volverse muy eficiente. De nada sirve, creo yo, en el recorrido, comprarse, digamos, la tecnología de punta si vos todavía, y probablemente ya de esto sepa un montón, si vos todavía no hiciste los pasos que tenés que hacer en términos de eficiencia de gestión para llegar a un buen uso, un buen aprovechamiento de esa tecnología que podés incorporar. Entonces vuelvo a Toyota en la década del 90, llega a nuestra planta y se encuentra con que nosotros teníamos stocks de 30 días de semielaborado, de producto en proceso, de producto terminado, para despacho. Los japoneses que están acostumbrados a trabajar, alguna vez deben haber escuchado hablar del concepto de just in time, en donde no hay stocks, todo es al segundo. Entonces nos miran, ven los stocks, nos preguntan por la calidad, cómo medíamos nuestra calidad, y nosotros les decíamos que las medíamos con porcentaje, tanto por ciento de rechazo. ¿Cómo por ciento? No, nosotros vamos a requerir de ustedes que estén por debajo, en esa época eran 30 partes por millón. Nosotros nos permitían que en 1 millón de partes que entregáramos, nosotros tuviéramos un rechazo de menos de 30 partes, ¿no? En ese millón de entregables. Para nosotros era una locura, era imposible. Nosotros lo medíamos en porcentual.
como nos exigía capaz alguna otra terminal automotriz. No va a ser posible, yo no te voy a poder entregar menos de 30 partes en millón entregadas rechazadas, no puedo. De hecho, al inicio de la gestión con ellos, nuestros PPMs eran 2.500 PPMs. Hoy, nuestras plantas operan con un objetivo de rechazo, medidos en ppm, de menos de 8. Una de nuestras plantas, la planta de Bursaco, está en 3 ppm. Pero pasaron 25 años para lograr eso. Y hubo que hacer todo un cambio organizacional, una profesionalización, cambios de gestión y incorporar tecnología para poder llegar a lo que Toyota nos pedía en la década del 90 y que nosotros mirábamos en algún punto como imposible, pero obviamente compramos el sueño, pues si no, no estaríamos donde estamos hoy, ¿no? Dijimos, vamos a seguir a estos tipos que son los mejores haciendo autos en el mundo, y si ellos lo hacen bien y nosotros los imitamos, vamos a ser un buen proveedor. Y Toyota nunca nos soltó la mano. Siempre estuvo al lado nuestro, hizo transferencia de know-how y cumplió con los acuerdos comerciales. Cada vez que los necesitamos, nos ayudó. ¿Por qué? Porque entienden el concepto de cadena de valor, que es otra cosa importante y que a veces no se entiende, y acá vuelvo a la macro, esta alianza entre las pymes y las grandes. No existe ninguna sociedad que se desarrolle solo con pymes o solo con grandes. Necesitamos la correlación entre las dos. Y ese es el concepto de cadena de valor. Yo no estaría donde estoy si no hubiera un Toyota que me ayudó. Y Toyota no puede hacer lo que hace si no tiene una cadena de 60 proveedores, entre los cuales estoy yo, que le suministran todos los días, just in time, las piezas que necesitan. Hoy nosotros trabajamos en la planta de Zárate con menos de un día de stock. Pero insisto, para todo eso tuvimos 20 años. El punto de profesionalización es muy importante. Hace 15 años tomamos la decisión de profesionalizarnos, de tener director industrial, comercial, gerentes, jefaturas, etcétera, profesionales. Le pusimos el foco a recursos humanos. Entendimos que nosotros, aunque somos pyme, también tenemos que trabajar en la retención de talento, y por supuesto que nos cuesta competir con una grande. Por supuesto que es más difícil pagar los mismos niveles salariales que la grande o dar los mismos beneficios que tiene una empresa grande. Pero estamos ahí intentando dar, digamos, esa batalla, porque en el talento de la gente se va básicamente lo que nosotros podemos ofrecer como gestión y como resultado a nuestros clientes. Entonces, es muy importante la profesionalización en la pyme a todo nivel, y por eso nuestra familia que trabaja en la compañía, nosotros no estamos en lo operativo. Yo no soy gerenta de nada, tengo gerentes profesionales. Yo estoy en la estrategia, estoy liderando el negocio, pero no estoy apretando un botón. Me aseguro de tener los mejores profesionales para hacer en cada área lo que hay que hacer. Y voy al último punto, y con esto termino, la parte de la tecnología. Nosotros logramos hacer eficiencias enormes sin grandes inversiones. ¿Por qué? Porque había lo que los japoneses llaman mudas. Mudas es desperdicio. Estaba lleno de desperdicios. A inicio de los 2000, cuando Toyota nos visitaba, sobraba de todo. Segundos por acá, materia prima mal aprovechada, capaz energía que se desaprovechaba. Estaba lleno de desperdicios. Entonces uno con una mejora de gestión puede ir eficientizando cada una de estas partes para volverse más eficiente, para volverse más productivo. Una vez que le sacamos el jugo a lo que hacíamos como lo hacíamos, llegó un momento que la única manera de dar un salto de productividad en serio es con tecnología. Y esto es lo que necesita hacer el país todo. Es imposible dar saltos de productividad sin tecnología. Entonces empezamos a invertir fuerte para cambiar nuestro proceso de estampado, nuestro proceso de soldadura. Y pasamos de estampar en prensas tándem, que son prensas manuales, digamos, a prensas transfer, que son prensas automáticas. Y pasamos de soldar con operadores que sueldan con pinzas manuales, que ergonómicamente es muy dificultoso además de hacer, a robots. En el año, bueno, no me acuerdo si era el 2008, me pierdo a veces con los años, teníamos 4 robots en nuestra planta, y hoy tenemos más de 50 robots. Y todos los puntos de soldadura que damos, los damos con un robot. 100% de automatización en el proceso. Al mismo tiempo que hicimos esto, aumentamos nuestra dotación. Pasamos de 300 personas, 300 y pico, a 600 personas. Esto fue posible porque creció el volumen. La automatización con un incremento de volumen no te genera pérdida de mano de obra, por el contrario, vas acompañando con más mano de obra, pero te vas haciendo más eficiente y más productivo.
Estos es un poco los dos mensajes que les dejo: la importancia de la profesionalización en la pyme, la importancia de la inversión en tecnología para ganar productividad y la importancia de una gestión eficiente desde el piso de planta hasta el manejo financiero y la incorporación de tecnología para hacerlo. Y ojalá se lleven un poquito de esto y después con las preguntas podamos seguir adelante con la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Una muy buena visión desde una pyme, con una mirada profesional, tecnológica, para que todos no tengamos la visión que tenemos a veces de la pyme, que es la pyme original que planteaste, llena de papeles y desordenada. Ahora escuchamos a Andrea, que nos dé su mirada sobre el tema de la gestión empresarial en Argentina. Gracias. Bueno, hola. Primero, para mí es un gran orgullo estar acá porque estudié acá. Yo soy economista del año 81, creo. Y me encanta que cada vez que me invitan, digo, a esta universidad no puedo dejar de venir porque es devolverle de alguna manera lo que yo tanto recibí en estas paredes. Así que muchas gracias por la invitación. De mi parte soy empresaria del agro. Caro nunca lo dice, ella también es empresaria del agro. Yo nací y crecí en una pequeña comunidad que se llama Carlos Casares, a 300 kilómetros de acá. Y bueno, en ese momento realmente era impensable que una mujer llegue a una organización o a una empresa. Yo aspiraba a ser la secretaria de mi papá, siempre cuento esta historia, porque era como rarísimo pensarme de otra manera. Por suerte terminé siendo la socia de él, y eso me divierte y me gusta contarles. Además también me gusta contarles que tengo 4 hijos y creo que es importante también eso, que ustedes se den cuenta de que pueden elegir, tener libertad para elegir, que no es una cosa o la otra, que pueden ser padres, madres, que pueden ser profesionales, crecer en las organizaciones. No hay límite más allá de que ustedes se pongan, ¿no? De lo que ustedes quieran ser. Y lo que sí está bueno, y yo los felicito por estar acá, es porque cada vez tenemos que tratar de buscar nuestra mejor versión. Y buscar nuestra mejor versión es escuchar, es aprender de otros. No está todo escrito, por más que hayamos escrito libros, los libros que escribimos hoy ya no dicen lo mismo, no es lo mismo como vemos la situación del país y del mundo hoy que como la veíamos a lo mejor hace, ni siquiera puedo decir 10 años, hace 2 años. Entonces, lo mejor que se puede hacer es ir a escuchar, aprender, estar abierto, curioso. Y así que bueno, mi segundo tema sería felicitarlos por estar acá, siendo curiosos y tratando de escuchar a ver qué vamos a decir. Bueno, como les contaba, vengo del agro, o sea, toda mi historia, mis aprendizajes. Yo digo que aprendí mucho en la universidad, pero uno aprende mucho trabajando. Y empecé con una pyme también, que era muy chica, éramos 5 personas, y por suerte pudo expandirse no solo en Argentina, sino en otros países. Todo esto lo hicimos, mucho tiene que ver con lo que dijo Carolina, y reforzando, soñando grande. Primero tratábamos de soñar lo más grande que podíamos, pero después haciendo paso a paso. El otro tema muy importante era la profesionalización. Si bien éramos una empresa familiar, siempre queríamos estar auditados, con las mejores prácticas. Nosotros no tuvimos a Toyota, pero sí recuerdo haber tenido a Mitsubishi, que era una compañía con la que nos asociamos, y también tener esas empresas donde uno puede imitar, copiar, ver cómo funcionan. Mitsubishi llegó en un momento cuando nos quisimos expandir a Brasil. Esta empresa de agro, voy a explicar un poquito más lo que es la agricultura y la ganadería. No sé cuántos saben del agro, pero en definitiva lo que hacemos es sembrar trigo, soja, girasol, maíz y producir. La ganadería es, creo que si alguno no sabe después me lo pregunta, pero para no perder tiempo en eso. Empezamos siendo un típico productor agropecuario, después agregándole, creo que Argentina lo que tiene de interesante, o lo que nos permite, es integrarnos en la cadena. ¿Por qué? Porque si uno se queda con una sola actividad, puede pasar que, de acuerdo a los vaivenes económicos o las medidas que se tomen, si tiene un problema climático, como suele tener el agro, deben saber muchos que estamos pasando
una sequía. Entonces, si uno se dedica solo a esa actividad, bueno, y no le llueve, a lo mejor tiene un problema en ese año. Nosotros lo que nos dimos cuenta es que había que ir agregándole capas a la empresa para no quedar atados, no es como una industria, no tenemos techo. Entonces, empezamos a ser comercializadores de granos, de insumos, después industrializamos el trigo que se transformaba en harina, después le hicimos pasta para llegar al consumidor. Eso nos permitió, no sé si ustedes saben, pero el agro tiene retenciones que no existen en muchos lugares del mundo, pero uno si quiere vender un grano soja, a lo mejor en el mundo vale 500, en Argentina al productor agropecuario le llega a 350. Todo eso son impuestos que tenemos, ustedes tendrán carreras de impuestos y se van a dar cuenta que hay una cantidad de impuestos excesivas en Argentina que a lo mejor hay que simplificar. Todos aspiramos a que los próximos gobiernos simplifiquen por ustedes que van a tener que auditar y por los empresarios porque realmente es una de las complicaciones que tenemos normalmente. Dicho esto, empezamos a expandirnos a Uruguay, a Paraguay, a Brasil, a otros países. En Brasil nos asociamos con Mitsubishi y así vamos aprendiendo también, ¿no? Y llegó un momento, 2016, que viene un fondo de inversión que dice, quiero comprar la compañía se llama El Grobo, por suerte hoy existe y eso también es interesante, porque además de ser productivo, además de ser rentable, hay que ser sustentable, hay que sostener en el tiempo las empresas. Yo decidí vender la empresa familiar, que yo decía que era mi quinto hijo, 2016, y realmente me enorgullece saber que esa empresa perdura y yo pude reinventarme. No les quiero decir mi edad, pero yo ya soy una persona de varios años y en un momento uno tiene que ir, los jóvenes van cambiando las compañías, las organizaciones, las personas grandes, cuando vemos que no aprendemos o que queremos hacer otras cosas, tenemos que soltar algo. Como les conté, tengo muchos hijos, tengo muchos roles, debía soltar algo y la verdad que haber soltado los Grobos en aquel momento fue una decisión muy importante que me permitió, como bien decían, armar una fundación que se llama Por Liderazgos y Organizaciones Responsables, FLOR. Los invito a que todos nos empiecen a seguir en las redes sociales. FLOR quiere mejorar los liderazgos y las organizaciones. La visión que yo tenía cuando la fundé era que no tenemos buenos líderes ni buenas organizaciones en este país y por eso estamos como estamos. Entonces, una invitación a ustedes es que traten de liderar desde el lugar que estén, desde el entorno, desde el metro cuadrado, porque las cosas no van a cambiar si nosotros no empezamos a cambiar cada uno desde nuestro lugar. Y para cambiar cada uno desde nuestro lugar hay que darse cuenta de alguna serie de cosas que tratamos desde la Fundación de inculcar. Uno de los temas es gestionar mejor la diversidad, darnos cuenta que cuando estamos con gente distinta, no solo de género, cuando estamos con gente de distintos orígenes, que nació en Carlos Casares, que nació en Buenos Aires o que nació en distintas provincias, es cuando más aprendemos. Cuando estamos con gente de distintas edades también. Entonces nosotros decimos que hay que aprender a valorar la diversidad, ponerla en valor. ¿Por qué? Porque es cuando más aprendemos. Yo digo que cuando estoy con mis compañeros de colegio, la verdad que la paso bárbaro, pero nos conocemos tanto, fuimos educados iguales, a veces aprendo menos que cuando estoy con gente que estudió en otro colegio, en otra universidad, en otra región. Creo que eso es lo que tenemos que empezar a darnos cuenta y en ese sentido, además de trabajar los liderazgos responsables, decimos que si hay más líderes responsables va a haber más organizaciones responsables. También otro tema que tenemos en nuestro país es las instituciones. Las instituciones no siempre funcionan como corresponde, no siempre preparan sucesores, no lo hacemos a veces en las empresas, tampoco lo hacen las instituciones. Y ese es un tema muy importante, es preparar sucesores, quiere decir tener preparadas personas que nos reemplacen, pero además ir transmitiéndoles lo que aprendimos para que cuando
ellos asuman el lugar, puedan aportar lo mejor que tienen de sí, pero además con todo el aprendizaje que tienen. Entonces, preparar profesores es muy importante, además para poder correrse para otro lugar. Así que cuando hablamos de organizaciones responsables pensamos en organizaciones que preparen sucesores, organizaciones que aprecien la diversidad, como les dije, organizaciones que sean transparentes, que rindan cuentas. A nadie nos gusta que nos vengan a decir, bueno, mostrame el balance, mostrame las cuentas, mostrame el flujo de caja. Entonces tenemos que acostumbrarnos a que nadie nos pida y cada tanto que podamos, y sobre todo si recibimos una remuneración, informar, contar lo que hacemos, contar cómo lo hacemos. Eso es parte de la transparencia que también queremos y que necesitamos. Eso, yo creo que también tenemos un problema en los empresarios, las empresarias, a lo mejor no lo hacemos bien en nuestras organizaciones y eso no se ve reflejado, no lo hacemos bien en nuestras empresas, eso no se ve reflejado en las instituciones, donde empieza a aparecer estas cuestiones de molestia porque alguien le pide informarme, comunicarme. Entonces hay que comunicar, siempre hay que comunicar. Además no dar por sobreentendido que el otro entiende lo que le quise decir. Cuanto uno más puede comunicar, preguntar, dialogar, creo que vamos a estar mejor. Entonces, la idea desde la fundación que armamos es, si tenemos liderazgos más responsables, si tenemos organizaciones más responsables, vamos a tener una sociedad más responsable. Y si tenemos una sociedad más responsable, vamos a tener gobernantes más responsables, porque los gobiernos son el reflejo de lo que somos como sociedad. Así nació Fundación Flor y después, bueno, como les dije, síganla en las redes sociales para que puedan aprender un poco más de lo que hacemos y seguir compartiendo. Y eso, y después, desde los distintos sombreros que tengo, quiero hablar de un último tema, que es la inclusión financiera. Yo creo que en la medida que tengamos independencia económica, yo sé que si tenemos independencia económica tenemos más libertad para elegir lo que queremos hacer. No sé cuántos de los que están acá conocen el sistema de SGRs, Sociedades de Garantía Recíproca. Levanten la mano. Fíjense, y esto voy a ofrecerme públicamente, me olvido de hacerlo, tenemos que hablar en esta universidad y en esta facultad de las sociedades de garantía recíproca. Son una herramienta que tiene nuestro país, que puede ser ejemplo, y es ejemplo a nivel mundial, de puentes, tender el puente. En Argentina es muy difícil la situación financiera y económica, y esto no se los voy a explicar porque lo vivimos todos los días, pero necesitamos herramientas, necesitamos puentes. Las sociedades de garantía recíproca son el puente entre un emprendedor, entre un empresario, entre una startup, una empresa que recién comienza, con los bancos y el mercado de capital. Tendemos puentes. Y eso es lo que más me gusta hacer hoy por hoy. Entonces, por eso armé una sociedad de garantía recíproca que se llama Resiliencia, que es frente a la situación económica que vivimos, es ver cómo puedo ayudar desde mi lugar a cambiar el mercado. Como les digo, todos podemos tratar de pensar desde su lugar qué podemos hacer, ¿no? A nosotros nos gusta decir ser motores de cambio. No podemos quedarnos criticando o enojados, porque eso nos quita energía. Y nosotros necesitamos energía positiva, energía de la que construye, de la que sueña o piensa algo diferente o se contacta con alguien, porque estoy segura que las que estamos acá, si nos escriben, si nos mandan por ahí, se nos atora un poco los mails o los WhatsApp, pero estaríamos dispuestos a ayudar. Siéntanse libres para pedir ayuda, para preguntar lo que necesiten, pero no se queden quietos, no se queden enojados, porque es la misma energía y en realidad hoy necesitamos cultivar el cambio positivo que queremos ver en el mundo. Así que la invitación mía es desde ese lugar. Como empresaria les conté que tuve una historia empresarial muy interesante, de una pyme a una gran empresa, que hoy sigue existiendo y que hoy por hoy sigo viviendo del campo, pago mis impuestos y vivo del campo, aunque tengan retenciones, todo, pero en definitiva todavía lo podemos hacer. Y también depende de la cantidad de hectáreas que uno tenga, ¿no? No es lo mismo tener
pocas hectáreas que alguien que puede tener más hectáreas. En definitiva, no todo el mundo puede vivir del campo. Yo puedo vivir del campo porque además vendí una compañía y me dedico el 95% de mi tiempo a la Fundación Flor y a Resiliencia SGR. Y después tienen las preguntas, ¿no? Gracias, Andrea, por tu mirada optimista e inspiradora. Ahora vamos a escuchar a Yamila, que nos va a dar su mirada desde una gran empresa, que es Microsoft. Así que la escuchamos a Yamila atentamente. Gracias. Muchas gracias, Omar, por la introducción. Antes que nada, muy buenas tardes a todos y gracias por sumarse a este espacio. Para mí es un placer estar compartiendo en esta casa de estudios un poco de perspectiva sobre lo que vemos y en particular estar compartiendo este panel con Carolina y con Andrea, así que muchas gracias. Cuando hablamos del título, pensamos en gestión empresarial en general, yo pensaba desde la tecnología, ¿cuál sería el mensaje disparador para poder compartirles, ¿no? Y estuve pensando, luego lo conversé con Omar, y lo primero que se me vino a la mente decir es, hoy las organizaciones, sin importar el tamaño, sin importar la industria de la que sean parte, tienen un desafío que es constante. Ese desafío es que tienen que adaptarse a una nueva realidad todo el tiempo. Esa realidad que cambia, esa realidad que trae nuevos desafíos y que de alguna manera uno lo puede empezar a abordar desde distintas perspectivas, ¿no? Hoy, en particular acá, me toca compartirles cómo lo vemos desde lo que es la perspectiva tecnológica, ¿no? Y si nos hubiéramos juntado hace, sin exagerar, 2, 3 años, estaríamos hablando de transformación digital o empezábamos a introducir el concepto de transformación digital. Luego, en muy poquitos meses, hemos vivido una aceleración digital y hoy ya dejamos de hablar de transformación, dejamos de hablar de aceleración. ¿Y en qué nos enfocamos? Nos enfocamos en lo que es la perseverancia digital. Inmediatamente cuando uno dice perseverancia, lo que se nos viene a la mente, ¿qué significa perseverancia en el mundo de tecnología? ¿Qué significa? ¿Por qué digo perseverancia? En sí, las organizaciones hoy tienen desafíos que son perseverantes en el tiempo. Y que el punto principal es cómo la tecnología puede acompañar a esos desafíos, direccionar esos desafíos y ser parte de la solución para esos desafíos que tienen que afrontar día a día. Me gustaría resumirles 5 puntos de innovación que son los que hoy vemos como tendencia y en los cuales vemos que la tecnología empieza desde generar nuevos roles, potenciar comunicaciones y generar hasta incluso esa evolución y hasta incluso reevolución de cómo direccionar esos desafíos. Para comenzar, creo que hoy, cuando hablamos de tecnología, ya no nos resulta para nada raro pensar en lo que es la nube, ¿no? El poder de cómputo que hay en la nube. Y hace unos años hablábamos si las organizaciones empezaban a trabajar con nube, y hoy en realidad lo que vemos es en qué segmentos o con qué cargas de trabajo la nube es la mejor opción, donde tal vez tengo determinados proyectos que tienen una necesidad de salida inmediata y no tengo tal vez, por ejemplo, por la coyuntura, recursos, hardware, o porque simplemente no lo planifiqué, no fue parte de mi capacidad de planeamiento para poder afrontar este proyecto. Entonces, el tener cómputo en la nube me va a permitir, por ejemplo, salir a tiempo con ese proyecto y resolver o direccionar esos desafíos que teníamos, ¿no? Y de vuelta, hoy no hablamos de que todo tiene que ser en la nube, hoy no hablamos de que todas las aplicaciones van a moverse hacia la nube, pero sí hablamos que los nuevos proyectos van a nacer en un alto porcentaje en la nube. Hace poquito salió publicada una encuesta, por ejemplo, de Gartner, que decía las aplicaciones van a nacer en la nube, y del 100% de las aplicaciones que van a nacer en la nube para 2025, el 95% van a ser direccionadas por las organizaciones que tengan que resolver estos desafíos actuales. Entonces hablamos de que el 95% de las aplicaciones van a nacer para resolver proyectos en una ventana de tiempo específica. Otro de los puntos, y este es el que más me gusta, espero no explayarme mucho, tiene que ver con los nuevos roles, ¿no? Cuando nosotros pensamos en un organigrama, pensamos en una estructura, pensamos en una organización, vemos roles que son muy conocidos y empiezan a aparecer otros que son definitivamente impulsados por la aceleración digital y por la perseverancia digital. Hay algunos que arrancan con una partecita del nombre que hablamos de ciudadano de datos, por ejemplo, o ciudadano desarrollador. Y uno dice, ¿y esos roles qué son? No son ni desarrolladores dentro de la organización, no son analistas de datos, no son cientistas de datos tampoco, pero hoy tienen un rol central, que básicamente son perfiles no técnicos
que dentro del área de negocio buscan armar soluciones que justamente habilitan a direccionar parte de esos desafíos. Entonces, ¿quién de nosotros no ha compartido un Excel dentro del área de trabajo y ese Excel tenía contenido muy particular porque nos servía para resolver o para direccionar algún desafío? Bueno, pensemos por un ratito que ese Excel deja de ser un Excel y se transforma en una aplicación y que cualquiera de nosotros, a partir de plataformas de bajo código, por ejemplo, puede construir esa aplicación rápido, con inteligencia artificial embebida, si quisiera, y que nos direccione uno de esos desafíos. Y lo vemos como el segundo foco de innovación. Si continuamos, creo que hablar de inteligencia artificial estaríamos un montón de tiempo, pero es el tercero y casi central en todo esto cuando hablamos de focos de innovación. Pero no la inteligencia artificial para adoptarla para todo, sino para potenciar cada una de las capacidades que tenemos dentro de la organización. Para potenciar los roles que hablábamos recién, para mejorar las aplicaciones que queremos incluir, o hasta incluso para generar experiencias personalizadas para nuestros usuarios internos y externos, ¿no? ¿Quién entre enero y marzo no escuchó hablar de inteligencia artificial generativa? ¿No? ¿Quién no escuchó hablar de la salida, por ejemplo, de ChatGPT? Y que lo podemos utilizar para esto o para lo otro. Al final del día lo que está por detrás es esa inteligencia artificial generativa que tiene como único objetivo poder construir o generar experiencias personalizadas, generar contenido en código, contenido en imágenes y contenido en texto. Imaginemos cómo podemos potenciar nuestros contactos con los usuarios finales a partir de añadir esas capacidades en, ¿por qué no?, algún asistente conversacional o, ¿por qué no?, la automatización dentro de nuestros sistemas o aplicaciones. Para continuar, hablamos también de los desafíos que tenemos a la hora de colaborar, de ser productivos. Este es el cuarto foco de innovación. Vimos en los últimos años un cambio entre lo que es lo presencial y lo híbrido, que hoy por hoy busca un complemento perfecto, ¿no? Y en eso lo que se busca o se persigue es cómo logramos cambiar conversaciones o interacciones con clientes, con usuarios internos 100% reactivas y que pasen a ser cada vez más proactivas. Que yo pueda estar presente en aquello que queremos compartir, que queremos posicionar, o cómo, por ejemplo, puedo impulsar mi canal de ventas dentro de una organización a partir de conocer un poquito más al cliente final, conectar y darle lo que está buscando. Al final del día, todos nosotros nos sentimos mucho mejor cuando la experiencia es cada vez más personalizada, nos sentimos más parte de la marca, y generar esas experiencias para las organizaciones hoy realmente está cada vez más cerca. Si nos montamos hace años atrás, veíamos que era un desafío a nivel plataforma, era un desafío a nivel tecnología, hoy está al alcance de la mano. Y son proyectos ágiles con una salida en el mercado muy rápida. El quinto, y no menos importante, tiene que ver con la seguridad. En términos de tecnología, no podemos descuidar cómo hoy la superficie de ataque puede verse incrementada a partir de aplicaciones con las que interactuamos, sistemas y demás componentes dentro de la organización. Bueno, potenciar y habilitar la seguridad tiene mucho que ver con todo esto. El rol de la tecnología nos permite cubrir justamente los pilares, nos permite lograr cada vez más beneficios con un menor tiempo de esfuerzo o salida de mercado con dicha tecnología, y el punto es cómo nosotros también lo pensamos para las distintas industrias, para las distintas organizaciones que van a coincidir muchas veces en esos desafíos perseverantes. Para cerrar, y quiero referirme a un punto que mencionaba Caro, la tecnología no viene a ser la solución de todo, ¿sí? Me gusta contar por lo general si lo pensamos en una torta, en un gráfico de torta del 100%, la tecnología solo acompaña con el 20%. O sea, elegir la tecnología, agregar inteligencia artificial es solo el 20% del recorrido que tenemos que hacer. El 80% restante tiene que ver con los roles dentro de la organización y los procesos que buscamos potenciar. Si hoy partimos en un mundo donde era todo de papel, la tecnología nos puede ayudar a automatizarlo. Pero yo no es que mañana decido automatizarlo y elimino el papel. Combino los roles, combino los procesos y empiezo a habilitar como si fuera de manera molecular cada uno de esos procesos con la tecnología. Y eso tiene que ver con mensaje final, ¿no? Sabemos que nos tenemos que adaptar rápido a una realidad cambiante. Esa realidad cambiante y ese recorrido lo podemos hacer a partir de la tecnología, sí, pero como acompañado, como aliado, digamos, ¿sí? No como respuesta para la solución. Tenemos que pensar en el todo de la organización, que incluye las personas, los roles que esas personas tienen dentro de la organización, los procesos que queremos potenciar y luego la selección de la tecnología. Gracias, Amila.
A partir de lo que ustedes comentaron, las tres, y viendo el público que tenemos escuchando, que son en su mayoría jóvenes, muy jóvenes, se me ocurre una pregunta, un comentario para que ustedes hablen al respecto. Abordaron de distintas perspectivas, de distintos ángulos, que hay cambios en la forma de trabajo. Lo empezó diciendo Carolina, lo dijo Andrea, y vos lo terminaste diciendo al final, y hablaste de la tecnología, hablaron de la tecnología, de la digitalización. De cara al presente y el futuro, ¿creen que esa mayor tecnología, mayor digitalización va a cambiar las formas de trabajo y va a generar menos empleo o va a generar un empleo distinto? ¿Con qué se van a encontrar ellos? Porque yo muchas veces en el aula les digo, es muy probable que ustedes estén estudiando y terminen trabajando de cosas totalmente distintas a las que están estudiando ahora. Porque va a cambiar todo tan dinámicamente que eso es muy probable. Pero esa es mi opinión y no debe valer mucho. Quiero saber qué opinan ustedes respecto a eso. ¿Cómo ven el cambio de la forma del trabajo y respecto a lo que ellos van a poder dar y si van a poder conseguir un trabajo, en definitiva, o si hacer totalmente tecnológico una organización, aunque vos dijiste que tecnológica totalmente no puede ser, va a hacer que estemos en un mundo robotizado y que el trabajo tenga una característica distinta y no todos pueden hacerlo. Bueno, se los dejo a ustedes a ver qué me pueden decir, en el orden que ustedes gusten. Sabés que me gustó mucho la pregunta en esta perspectiva. Creo que es una preocupación que todos tienen en mente cuando vemos una evolución tecnológica y sobre todo donde estamos atravesando la era de la inteligencia artificial como ese cambio disruptivo, ¿no? Hace poquito, desde Microsoft anunciamos o se publicó lo que es el World Trade Index del 2023, ¿no? Y hay un número que cuando lo vi me quedó y lo quería compartir, ¿no? Definitivamente estamos moviéndonos desde lo que es una colaboración que tiene que ser híbrida, ¿no? Y no hay dudas de que podemos hacerlo desde lo virtual o desde lo presencial, pero cada rol, cada puesto de trabajo se puede ver potenciado con el uso de la inteligencia artificial. Y había un número que me resonó mucho que tiene que ver con que el 49% de la muestra tenía alguna preocupación con que la inteligencia artificial podría reemplazar parte de su trabajo. En contraposición, el 70% de los encuestados creen que pueden empezar a derivar, ¿sí?, parte de su carga de trabajo o apoyar parte de su carga de trabajo en la inteligencia artificial para poder tomar roles que generen mayor valor agregado a las organizaciones. Y eso, si bien lo que les comparto son números que se pueden chequear en la encuesta, en el informe, creo que tiene que ver mucho con lo que nos pasa a todos, ¿no? Cómo vemos el avance tecnológico, pero lo más importante es cómo lo abrazamos y nos focalizamos en ser parte de la cadena de valor añadido, y Caro hizo algún comentario también al respecto más temprano, para justamente poder llegar a la eficiencia que buscamos, a la optimización que buscamos o a los nuevos modelos de negocio también que queremos desarrollar. Yo lo veo desde la perspectiva de nos apoyamos en la tecnología, usamos la tecnología como aliado y por supuesto esa disrupción nos va a potenciar en nuestro trabajo del día a día. Yo yendo más a las carreras de ustedes, nunca les va a faltar trabajo en esta Argentina. Así que creo que en realidad siempre vamos a necesitar administrar. Yo estoy preocupada porque las otras universidades no tengan un poco más de administración y de finanzas. Yo creo que todas las carreras en general tienen que tener algo de lo que ustedes aprenden. O sea, sean médicos, sean arquitectos, de cualquier carrera, siempre uno va a tener que administrar y manejar el dinero. Entonces, ahí creo que tienen un agregado de valor importante. Como les dije, espero que Argentina simplifique, pero si no simplifica, ustedes van a tener mucho trabajo. Apóyense mucho en la tecnología, por supuesto. A mí me parece importante algo que, no sé si tiene que ver con tu pregunta o no, pero tengo ganas de decirlo. Me parece que es importante el cuidar, ¿no? Cuidar a las personas, cuidarlos. Y eso sean contadores, administradores, arquitectos, médicos. Es algo muy importante que tenemos, habilidades que tenemos que desarrollar. Y
Y creo que en general me parece que corriendo o complementando la tecnología son habilidades que uno no debe dejar de desarrollar. Por más que aprendan en esta universidad estas materias un poco más, no sé cómo decirle, duras, también ustedes tienen que aprender mucho de lo que tiene que ver con psicología, con las emociones, el manejo de las emociones. O sea, creo que en la medida que cada uno pueda ir preparándose, todos vamos a tener trabajo. Hay que querer tener trabajo y hay que buscarlo. Y en ese sentido también pensar en participar en redes, en grupos de trabajo, en comunicar lo que quieren. Creo que en ese sentido no les va a faltar trabajo a ninguno de ustedes, pero sí hay que hacer un esfuerzo también, ¿no? Y de golpe no caen los trabajos y de golpe hay que salir a buscarlos, hay que forzarse. También, de golpe uno no llega a ser presidenta de una compañía. Me parece que hay que ir haciendo pasito a pasito, sea de la compañía familiar o sea de una compañía nueva o de lo que sea. Creo que es muy importante prepararse para demostrar que uno es bueno, de que puede ir creciendo, pedir esos roles que uno quiera, pero hay que ir haciendo el camino, ¿no? Y el camino tiene que ver mucho con trabajar sus emociones. Voy a hacer la disruptiva acá. No, porque mi visión no es 100% negativa, pero sí tengo una incertidumbre. Así como dije que en nuestra empresa nosotros logramos un proceso de altísima automatización, incrementando el headcount, la dotación, porque se amplió la torta, porque había más volumen. Y esto es cierto en muchos países, uno de los países más productivos del mundo y los que más han automatizado en las últimas décadas, tampoco tienen problemas de empleo. Corea del Sur, Alemania, digamos, son países súper tecnificados, no tienen un problema de empleo. Mientras podamos hacer crecer el volumen, ¿no? El punto es si en algún momento esa ecuación se pusiera en riesgo. Y acá yo quiero decir dos reflexiones. La primera, más de corto, mediano plazo, y para ustedes, y para tranquilidad, estamos viviendo cambios tecnológicos fuertes, importantes, está claro, pero ustedes se van a estar insertando en una Argentina que creo que está en una situación coyuntural muy difícil, pero que mirando el mediano plazo, los empresarios del capital nacional, estamos convencidos que la Argentina tiene una oportunidad para dar un salto al desarrollo y va a haber un mercado laboral en el cual insertarse, y el nivel tecnológico no es un nivel tecnológico que les va a suponer, digamos, no estamos todavía en una visión distópica de un nivel tecnológico que los humanos no sirven más. Está claro que no, vamos más a la visión de Yami, de una cosa híbrida, de ayudarnos, de la tecnología con el humano y cómo nos complementamos. Y la Argentina del mediano plazo es una Argentina de oportunidades. Ojalá la política, la dirigencia toda, desde la política, el empresarial, sindical, etcétera, etcétera, espero en los próximos años logremos dar un salto al desarrollo a partir de ciertos consensos, de una hoja de ruta, pero tenemos con qué, eso es lo que quiero dejarles, ¿no? Tenemos con qué, prepárense, fórmense, va a haber lugar para trabajar en la Argentina porque tenemos oportunidades. Mucho más quiero plantear esta incertidumbre que yo tengo de leer autores con los cuales me llevo muy bien, como Harari, por ejemplo, que creo que sí, de acá a 30, 40 años más, no sé exponencialmente la tecnología a dónde nos lleva. Me parece que ahí ya estamos todos haciendo una futurología que es demasiado difícil de prever cuáles son esos cambios que pueden llegar a acontecer en un próximo medio siglo. Pero así como en otros momentos hubieron disrupciones tecnológicas muy fuertes, también el mundo supo repensarse en términos normativos y regulatorios. Y acá les quiero traer algo de la historia viejísima. En los albores de la Revolución Industrial, a nadie se le ocurría que era una locura que un trabajador trabaje 12 horas. Eso era normal. Y fue la Organización Internacional del Trabajo la que finalmente convenió que se tenían que trabajar 8 horas. Y los países empezaron a ratificar esos convenios y lo hicieron parte de su legislación nacional. Y fueron acomodando esa situación. Y la revolución industrial siguió su paso, y la tecnología siguió su paso, y la productividad siguió su paso, y empezamos a trabajar distinto. Y hoy hay algunas cosas que ni siquiera se dan por regulación, se dan porque el mercado las pide.
hoy se está pidiendo trabajo remoto. Y está bien, tenemos la ley de teletrabajo que regula algunas cuestiones y demás, pero es una población que pide, dentro de ciertos sectores que se puede pedir, trabajo remoto. O sea, yo creo que incluso frente a la disrupción distópica tecnológica que me puedo llegar a imaginar a los Harari dentro de 50 años, como humanidad vamos a encontrar los recursos para, como dice André, cuidarnos como humanidad, o por lo menos espero eso. Bueno, muchas gracias a las tres por la respuesta. De mi parte voy a hacer la última pregunta. Sé que tienen obligaciones, tienen compromisos después de las 8 ustedes, así que quiero hacer una pregunta en la que igual quiero que sean muy sinceras, que sean críticas también, que tiene que ver con la relación de la empresa, de las empresas en general, y las de ustedes en particular, con la universidad. Si ustedes consideran que los recursos humanos que salen de la universidad, todos los chicos que están acá, chicas y chicos, cuando se gradúen, van a tener las habilidades y competencias necesarias para trabajar en una empresa argentina que quiera desarrollarse, crecer, salir al mundo, o cualquiera que no haga eso. Es una pregunta que no tiene que ver con que ellos hagan las cosas mal, tiene que ver con que nosotros los profesores enseñemos mal o no estemos enseñando lo que tenemos que enseñar. De la experiencia de ustedes, ¿consideran que el profesional o el estudiante avanzado que ustedes quieren contratar está en la universidad o está en el centro de conocimiento que busquen? Esa es la pregunta específica, para aprender un poco en qué tendríamos que ir cambiando para poder articular mejor algo que me parece importantísimo, que es el vínculo de la academia con las empresas. Esa es la consulta. Voy a darte la respuesta, digamos, primero corta y después te voy a compartir mi perspectiva y me voy a poner un poquito en el rol de docente para hacerlo, ¿no? Primero y principal, yo creo que las universidades hoy son un asset, o nos dan un asset único para lo que es nuestra carrera profesional, ¿no? Cada uno de los pasos que nosotros atravesamos a lo largo de la carrera universitaria nos da aprendizajes, nos da herramientas para que cualquiera de las organizaciones hoy nos pueda tener en cuenta. Y en particular doy clases en la UTN y me toca lo que es el primer año de la carrera de grado, ¿no? Y parte de mi mensaje en aquellos días, durante las primeras clases que compartimos, tiene que ver con la perseverancia que uno tiene que tener para aprender, para tal vez no encontrarse con el resultado adecuado, pero que al final del día nos va a llevar al final del camino donde queremos estar, ¿no? Y en la última primera clase de este año me animé casi a dar un porcentaje de cuánto creo yo que es perseverancia y aprendizaje y cuánto es realmente estudio, ¿no? Y les compartía que desde mi perspectiva el 80% del esfuerzo que uno hace es esa perseverancia, es esa resiliencia y tomar cada aprendizaje que la universidad nos dé, que no lo vamos a aprender afuera, ¿no? Realmente lo aprendemos en estas paredes y en cada una de las carreras que elijamos. Y el 20% restante es estudio, no porque sea 20 es menor, porque sin estudio no llegamos, pero realmente creo y soy una convencida de que el recorrido es por ahí. A mí no me gusta hacer críticas, te digo la verdad, pero tengo que ser honesta. Yo siento que en las universidades, en general, habrá casos particulares, habrá materias particulares, estamos enseñando de atrás. Nos falta mover las estructuras, nos falta la conexión con lo empresarial. Me parece que falta. Hoy por hoy creo que las universidades han ido quedándose, por eso, bueno, yo pregunté una herramienta que para mí en Argentina es muy importante, a ver cuántos sabían y no la conocen. A mí me da mucha pena y yo creo que en su momento a lo mejor no tendría ni que haber hecho una fundación si me hubiera dado cuenta que tenía que sacudir la universidad. No sé si me explico, pero en realidad
lo que cuando hice la fundación quería unir lo académico con lo empresarial. Y vos preguntaste si cuando yo tomo gente siento que están preparados. Y también me falta eso, y siento que tenemos que invertir mucho tiempo para lo práctico. Muchas veces entienden la teoría, pero no saben actuar, funcionar en el día a día, ¿no? Hay que invertir tiempo. Los empresarios tenemos que invertir tiempo en capacitar, en entrenar, también en complementar eso. A mí me encantaba cuando estaba el sistema de pasantías, me parece que es una buena herramienta para hacer las transiciones, no sé, los temas legales que había y qué sé yo, pero tanto en la escuela secundaria como en la universidad implementaría pasantías, llamaría a los empresarios a venir a las clases, a sacudir un poco algunos módulos, algunas cuestiones. Yo creo que lo que sí se lleva de la universidad y es muy importante es los contactos, esto que les decía, nuevas redes, nuevas personas que uno va conociendo. Y después depende mucho de cada uno, ¿no es cierto? A lo mejor también los facilitadores, los profesores hacen el mejor esfuerzo, pero si uno no quiere seguir profundizando los conocimientos, la verdad que no sirve. Entonces, la invitación es que también cada uno desde su lugar trate de seguir aprendiendo lo que escucha, ¿no? Y leyendo, y dialogando y preguntando. Hay que preguntar mucho. Así que me parece que todavía tenemos mucho por hacer. Yo siento que todos tenemos que hacer algo diferente a partir de mañana, ¿no? Y bueno. No, bueno, me sumo a las palabras de las chicas y le agregaría, para ser breve, además del mayor contacto entre empresas y academias, que creo que es necesario en casi todas las facultades, pero obviamente hay algunas que son más obvias que otras por las temáticas que enseñan. Creo que hay una problemática muy particular para el estudiante argentino, que es que muchos deben trabajar al mismo tiempo que hacen una carrera universitaria. Y eso creo que es un tema que no está bien abordado, digamos, de alguna manera, porque conlleva obviamente una dificultad importante en términos de los plazos y de la carga que supone, y no tengo acá la solución, pero creo que es algo para problematizar, ¿no? Nosotros necesitamos cada vez más, por ejemplo, digamos, egresados de algunas carreras técnicas, algunas pueden ser de estas facultades, otras pueden ser de las facultades más de ingeniería y demás, y hay pocos egresados de algunas de esas carreras, y al mismo tiempo los chicos necesitan trabajar, y no hay buenos sistemas de becas. Entonces me parece que ahí hay algo para trabajar en conjunto y ver de qué manera también se hace eficiente la cursada de la carrera, qué parte de esa cursada de la carrera es la que realmente hace el jugo del profesional futuro, porque ahí es donde hay que poner, digamos, todos los esfuerzos. Y después, y siendo un poco contradictoria con lo que acabo de decir, muchas veces me parece que nos falta en el nivel universitario algunas cosas un poco más soft, que lamentablemente no se trabajan tampoco aguas abajo en secundarios y demás, y que cada vez son más necesarias, sobre todo en el mundo. De 5 jornadas de duración que contará con diferentes secciones, debates y conferencias. Esta propuesta integral tiene como misión constituir un foro para el tratamiento de la realidad económica actual y su proyección hacia el futuro, difundiendo las actividades académicas en todos sus niveles. Esta nueva edición del Congreso se realiza mediante conferencias presenciales como la que vamos a compartir inmediatamente ahora y otras que se realizan de manera virtual. Pero para continuar ya con este ciclo que ha comenzado en la jornada de ayer, presentamos la conferencia a la cual los hemos convocado. Gestión empresaria en la Argentina de hoy. Esta conferencia estará a cargo de Yamila Ariana Saken, directora de Innovación y Transformación Digital de Microsoft, Andrea Grobo-Copatel, presidenta y fundadora de Fundación Flor, y Carolina Castro, presidenta de Industrias Guidi. En la oportunidad oficiará de moderador el profesor Omar Quiroga, secretario de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Hecha la presentación, quedan ustedes en compañía de la conferencia. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta charla sobre gestión empresaria
en la Argentina de hoy, que forma parte de nuestra 17ª edición del Congreso Internacional de Economía y Gestión, que venimos organizando ininterrumpidamente desde el año 2007. Ni la pandemia pudo detener el funcionamiento de este congreso. Así que agradecerles a todos la presencia, agradecerles por supuesto a nuestras destacadas expositoras. La dinámica de la actividad va a ser la siguiente. Cada una de las expositoras va a hablar como máximo unos 10 minutos, va a exponer su posición desde su perspectiva respecto a lo que es la gestión empresaria en la Argentina de hoy. Posteriormente vamos a lanzar algunas preguntas, algún disparador para que intercambien comentarios entre ellas, y ahí daremos